mucho y mucho en el gobierno que viene. Nos visita hoy Alexis Drixos, está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Alexis? Bienvenido. Muy bien, gracias por la invitación, muy contento de estar acá en el estudio y conocerlos personalmente. Bien, bien, bueno, igualmente para nosotros. Bueno, sos economista. Así es. Y militás en el Partido Socialista. Así es, soy economista del Partido Socialista. Bien, bien. Bueno, Alexis, vamos a arrancar más que nada analizando un poco lo que deja Macri en materia económica, lo que se viene o lo que se va a tener que venir, qué va a tener que hacer Alberto. Vamos a conjeturar un poco en ese sentido. Y bueno, planteanos los ejes económicos a tratar. Bueno, en primer lugar, analizando lo que es la herencia que deja el gobierno de Macri. A lo largo de estos 4 años se plantearon objetivos muy importantes. De hecho, generó y suscitó un entusiasmo muy grande en una porción de la población que lo apoyó, que quería corregir varias de las cuestiones que quedaron pendientes y que no estaban resueltas correctamente por el último gobierno de Cristina Fernández. Y lamentablemente al cabo de 4 años lo que vemos es que todos los indicadores principales que venían a corregir están peor que cuando tomaron el gobierno. ¿Y puedo parar acá un cachito? No. Porque cuando yo escucho esta reiteración, ¿no?, de los funcionarios de gobierno que dicen, bueno, hay una base, dejamos una base para poder crecer. No entiendo a qué se refieren. Yo tampoco. Realmente no veo ninguna base, porque ellos consideran, a ver, ellos hablan de bases a determinados elementos que son dudosos como para interpretarlos como bases. Por ejemplo... Bueno, lo dijo Lacunza en estos días, claro, ¿no? Lacunza creo dice, que la casa está descascarada, está mal, pero tiene bases. Claro, yo ahí estoy totalmente en desacuerdo porque me parece que la estructura de la Argentina hoy es mucho más endeble que la anterior. Están tratando de encontrarle el lado positivo al desastre que dejan lamentablemente y buscan algún elemento como para sostener, bueno, a pesar de todo, me acuerdo la frase famosa del crecimiento invisible. Ah, bueno, es así. Acá están las bases invisibles, porque son las bases, están abajo. Entonces, claro. ¿Qué suman en esas bases? Por ejemplo, ellos dicen que hoy la estructura de las tarifas tienen precios más reales, más realistas. Entonces eso lo consideran... a costa del empobrecimiento generalizado. Claro. Y después voy a hablar un poco más de eso porque esto es determinante en el fracaso económico del gobierno, tiene que ver con la política de tarifas. Eso que ha sido tan dañino para la economía en su conjunto, lo consideran una base positiva. Una transferencia espantosa de ingresos de un sector, del sector de la sociedad general, a la concentración de las empresas eléctricas, por ejemplo. Entonces, entonces, eso para ellos es una base. Para ellos es una base que nos aplaudan en el G20. Pero no entró ningún solo negocio que no venga con la vaca atada, porque los negocios de las grandes inversiones vienen siempre que tengan la vaca atada. Seguridades increíbles. Y voy a dar un ejemplo, 2 ejemplos concretos para que se entienda. Hace unos años el embajador de Japón dijo que los japoneses estaban dispuestos a invertir en tanto en cuanto le garantizaran continuidad de contratos de largo plazo en moneda dura, o sea, en dólares. Entonces, de esa manera invertían. Con esas condiciones invierte cualquiera. O sea, vos tenés una moneda que es la tuya, las quieren todas. En ese contexto invertirían, si no. Y tenés el ejemplo de los parques eólicos. Se han hecho mucha propaganda con el tema de los parques eólicos. Yo quiero recordarle que la importancia de tener generación eléctrica, además de tener el ventilador que lo ves que es divino, vos tenés que garantizarte una provisión de energía suficiente para tu desarrollo e idealmente de precio bajo para que tus costos sean más bajos. Claro. Todos los contratos que cerraron acá, los cerraron a largo plazo, con garantía de dólares, garantía de todo tipo de cosas que les van a pagar igual, y los valores dólar del gigawatt hora duplican el de países como México o Brasil, con lo cual vamos a tener energía mucho más cara. Entonces esto no te lo cuentan. Entonces lo que en apariencia es una ventaja termina siendo a la larga una desventaja. Entonces, y el otro tema, como te decía, la integración de la Argentina. Ahora estamos en el concierto de las grandes naciones. Yo me pregunto, ¿en qué grandes naciones? El único lugar donde nos pusieron cercanos a gente del primer mundo es en el Fondo Monetario, que es el único lugar en donde nos metieron, donde no teníamos que haber entrado y donde hoy tenemos un condicionamiento
terrible para el futuro con el fondo y con toda la deuda que han generado. Así que no puedo compartir la visión de Lacunza en ese sentido. Alexis, yo lo que termino de no comprender es la macroeconomía que armaron, ¿no? Esto de proveerse de dólares desde el exterior, o sea, la deuda, ¿no? Endeudarse también a 100 años, esta deuda increíble. Y a su vez armar todo esto que es la bicicleta esta financiera. ¿Qué sentido tenía dentro de la economía? Insisto, no comprendo. Eso supuestamente iba a regular la inflación. ¿Cuál es el sentido de tener un semejante volumen de dinero primero en dólares, después en pesos, y tenerlo ahí para que lo fuguen constantemente? No comprendí nunca esa política económica. Empieza por una cuestión dogmática. Ellos, por ejemplo, sostienen que si vos tenés un déficit, es preferible tomar deuda en dólares para cubrirlo que emitir pesos para cubrirlo. Ahora, ¿qué sucede cuando vienen los dólares? Que esto es lo que no cuentan. Vamos a suponer, vienen $1.000.000 para cubrir deuda. Tienen que pasarse a pesos para que vos pagues tus gastos, los gastos que no podés cubrir con tu recaudación impositiva. Pero ¿qué decían? No, hay demasiados pesos. Bueno, ahora vamos a salir a generar la recaptación de esos pesos para que no sea inflacionario y sacamos las LEVAC. Entonces, ¿qué arranca todo comparativamente? En vez de emitir $1.000.000, debo el millón de pesos, el millón de dólares en pesos, debo $1.000.000 a tasa de interés y a su vez empiezo a generar un taxi de LEVAC con los pesos que quiero recaptar. Que se lo sacan a la economía, a todos nosotros. Claro. Nos sacan pesos de la economía. Pero eso no es lo único que sucede. O sea, terminás teniendo dos deudas cuando la primera deuda no la tenías que pagar porque era un asiento contable en el Banco Central. Los dólares no los emitís vos, los pesos sí. O sea, sí seguís incrementando la base monetaria potencial porque los LEVAC, en definitiva, se tienen que pagar en algún momento y tienen tasas exorbitantes. Pero acá no termina. Genera un incentivo importantísimo para que empiecen, porque ellos abrieron el mercado financiero que permitían que vengan dólares y salgan dólares financieros cuando quieran, como quieran, que hagan lo que quieran. Entonces empieza a venir un flujo de dólares entre los de deuda, los de exportaciones y los financieros, que generaron que el tipo de cambio durante gran parte del gobierno actual se quedara quieto y en algún momento hasta retrocediera. Y para recaptar toda esa masa de dólares que entraban para especulación mayoritariamente, lo de los LEVAC se potenció y cada vez había que ponerle más tasa. Entonces terminaste generando una bicicleta financiera que en teoría era para integrarte al mundo financiero, para que los capitales vengan. Los únicos que vinieron son los capitales especulativos financieros, no los que vienen a hundir la inversión productiva, porque claramente con las rentabilidades que se generaba con esta bicicleta, dólar quieto y tasas en ese momento del 25% anual, imagínate que un empresario que traía esa plata hacía en un año en la Argentina lo que le lleva por ahí 5, 6 años en otro país del mundo. Claro, esto es lo más lógico y lógico, digo, y lo más loco que sucedió en el país, ¿no? Era una aspiradora de deuda que se iba por el otro lado, ¿no? Se iba al exterior por todo esto que armaron, ¿no? Exacto. Y esto es lo que nos dejó vacíos y endeudados, sin tener ninguna infraestructura de más, rutas, caminos, o sea, todo esto nada. Claro, la deuda nuestra no tiene en paralelo hundida una inversión productiva o importante que nos genere una ventaja futura. Ese es el gran tema. Esto es todo financiero. Entonces, por eso queda tierra arrasada. Yo, personalmente, creo que la peor medida, lo peor que vamos a tener de parte como saldo del gobierno de Cambiemos, que es imperdonable, es el tema de la deuda. Porque vos un mal gobierno podés corregirlo con un buen gobierno. Lo que no podés sacarte es el lastre de la deuda, que te lleva años y años y años de sacrificio de una nación que le cuesta mucho, y nosotros tuvimos la experiencia. Alfonsín fue un presidente que vino con un montón de ideas, con un montón de deseos de hacer cosas, y el mayor lastre de la Argentina durante todos esos años, hasta que bajamos el tema de deuda, fue la deuda. No dejó a los gobiernos que vinieron, algunos con más vocación que otros,
para tratar de generar el desarrollo de la Argentina, porque era un lastre imposible de llevar. Y este gobierno, en un tiempo récord, no solo nos endeudó, sino que nos puso en su propio mandato en un nuevo default prácticamente. Claro, claro. ¿Y cuál será el principal desafío para el gobierno de Alberto Fernández en materia económica con respecto a la deuda? ¿Qué tiene que hacer a partir del 11 de diciembre? Bueno, el tema de la deuda es el punto inicial fundamental, porque tengamos en cuenta que cuando vos estás con un programa, con el Fondo Monetario Internacional, hay una serie de condiciones que negociás con ellos respecto de algunas metas y objetivos. Creo que el gobierno entrante se está manejando con bastante inteligencia en el sentido de que está poniéndole los puntos en el sentido de que no se tolera más ajuste, que hay que tener cuidado con el tema pobreza, y me da la sensación que el Fondo Monetario esto lo está entendiendo. Aparte, creo que hay una nueva idea de tratar de no pedirle los fondos que restan. O sea, tenemos 44.000 de los 56.000 millones y la idea es tratar de no pedirlos. O sea, tratar de prescindir de esos fondos, de alguna manera eso te genera más margen de maniobra para trabajar. En ese sentido, lo que va a tener que hacer es muy claro, tienen que patear para adelante lo más posible, todos los vencimientos. Entiendo que van a poder cumplir hasta abril sin problema los vencimientos que tienen. Las reservas están creciendo a raíz del famoso cepo. Calculan que va a haber alrededor de 15.000 millones de dólares disponibles en total para poder hacer frente a vencimientos, con lo cual hasta el mes de abril estaría cubierto y tratar de renegociar en ese lapso de tiempo con los acreedores privados y el Fondo Monetario. Ahora, ¿cuánto habría que patear los pagos para poder recomponer a la Argentina productiva? Ahí están hablando de que el objetivo es 4 años. Tratar de que haya 4 años de gracia en donde no tengas que pagar intereses. Pero todo esto no lo vamos a saber porque digamos hay un montón, claro, en materia de negociación. Yo creo que cuanto más lejos los pongan mejor, y después hay que tener que ver los cronogramas para que que tengan realismo en relación a las posibilidades reales de la Argentina de generar. Nosotros tenemos un problema estructural muy grande. Se llama la restricción externa en términos de los economistas. Significa que nuestra economía produce muy pocos dólares para los dólares que requiere y necesita. Esto tiene mucho que ver con los términos de intercambio. Nosotros, una tonelada de soja vale $350 y una tonelada de celulares Samsung vale $1.800.000. Nosotros vendemos soja, compramos Samsung. Entonces, eso necesita de un cambio estratégico en función de nuestro comercio exterior, tratar de ir dándole mayor competitividad, tratar de generar mayor valor agregado para que esto se empiece a revertir. Es la única forma a futuro de poder pagar y tener la suficiente cantidad de dólares para poder que el país necesita en distintos aspectos. Ahora, la pregunta que me surge es esta: si no tomamos dólares de afuera, ¿no? No tomamos deuda para cubrir lo que necesitamos. ¿De dónde debería sacar ese volumen de dinero el gobierno para poder financiarse? Bien, acá hay dos cosas. Vos tenés el déficit operativo, que es el día a día, y claramente que los gastos corrientes contra los ingresos corrientes. Claramente van a tener que apuntar, y esto por ahí no se dice, a tener un equilibrio y un superávit en el futuro. Esto pasó en Portugal, pasa en todos los lugares del mundo, en donde vos tenés una deuda muy desproporcionada, vas a tener que tratar de tener un excedente para poder pagar el muerto que no vamos a estar pagando de entrada, hay que juntar. Claro. En ese sentido, un país con moneda propia, si tuviera un déficit razonable y temporario, que sea cada tanto, dejemos al lado la deuda que ya está, podría emitir, podría tomar una deuda local chica, podría tomar deuda en su propia moneda, con algún contenedor, con bonos o letras o lo que fuere. Pero la situación argentina es más grave que la del déficit operativo. Argentina ya tiene un déficit financiero por este lastre. ¿Y eso qué significa? Que si yo no genero dólares genuinos con los que puedo ir cancelando capital, lo que hago es refinanciar intereses y saco un nuevo título, entonces a vos te debo los intereses, entonces meto un nuevo bono y a vos te pago los intereses con ese nuevo bono, cancelo un bono contra un bono. Esto es el famoso rollover, que cuando vence una deuda la pueda volver a recolocar
y pagar. Interés de interés. Entonces, de interés, sí, de interés. entonces vence, voy pagando los intereses supuestamente en la medida que puedo, y cuando vencen los títulos, bueno, coloco otra vez y sigo dando vuelta. Yo creo que lo de que deberían apuntar es a que en el futuro, cuando termine este reperfilamiento o este periodo de gracia, ir bajando el capital. El gasto corriente eventualmente va a tener que ser cubierto con el ingreso corriente. O sea, la idea es que la Argentina recupere un nivel de actividad que permita subir la recaudación, ser cuidadoso con los gastos para que no haga falta más endeudamiento. Y que cuando la Argentina salga a volver a pagar, ya tenga restablecido sus equilibrios con la cantidad de dólares que entran y le permita ir cancelando con una política de desendeudamiento que fue un poco la idea que tuvo Labaña cuando fue ministro. Sí. Que entró así, la primera reunión lo cuenta, hay un reportaje muy lindo, viejo, 2009, que lo encontré hace poco con De Pablo, y contaba la anécdota, que la primera reunión que tiene con el Fondo Monetario era un funcionario alemán, que hablando en inglés con él, le preguntaba cómo iban a pedir plata como para arrancar la renegociación, y Labaña le dice que nada, que no quiere nada, y el tipo le vuelve a preguntar. Labaña piensa que no le entiende porque su inglés no es muy bueno. Claro, no podían entender que el objetivo inicial era que no querían seguir incrementando la deuda. Claro. Que lo que quería es que le den más plazo porque no quería más plata. Lo sorprendió. Yo creo que vamos por esa idea. Ahora, Alexis, Alberto Fernández va a tener que volver sí o sí a un esquema de retenciones como el que existía previamente a la llegada de Mauricio Macri, y también a un esquema de rentas, por ejemplo, para las mineras o para la explotación de algún hidrocarburo, lo que fuere. Digo, ¿va a tener que volver a un esquema así? Yo creo que van a arrancar el tema retenciones, van a subir un poco las retenciones. No nos olvidemos que hay algunas retenciones que estaban en un monto fijo en pesos, que quedó totalmente descolocado. Claro. Entonces, si tomáramos el tipo de cambio del momento ese, con las retenciones en pesos, más las que son por porcentaje, hiciéramos un número, hay margen para subirlas y que queden igual que cuando arrancaron, por ejemplo. Y además creo que hoy, con el tipo de cambio mucho más elevado, hay posibilidades de que las retenciones suban un poquito más. Se está hablando de que van a subir como para tener un colchón más de dinero, y tengamos en cuenta que hoy, con la devaluación, digamos, no sería tan poco tolerable para el sector del campo esta subida de retenciones que podría hacerse, ¿no? Claro. Hablamos que donde tiene que apuntar el equipo económico de Alberto Fernández tiene que ser la deuda como prioridad. ¿Qué pasa con, por ejemplo, la inflación, el dólar u otras variables económicas? Bueno, el dólar, brevemente, creo que hay una medida que arrancó ahora, que es el cepo con el que se controló por el momento la cuestión de las corridas del dólar. Que va a continuar. Va a continuar, ¿no? Por ahora va a continuar. Tengamos también en cuenta que hay una medida que el gobierno anterior tomó muy tarde, lamentablemente, que es la obligación de la liquidación de las exportaciones en plazos más cortos, que significa que a partir del año que viene, y que ya está pasando, van a impactar los dólares más rápido. Son los únicos dólares genuinos los de nuestras exportaciones. ¿Y están liquidando? Sí, y de hecho un poco pasó ahora que con el rumor de la subida posible de las retenciones, estaban reteniendo una cierta cantidad de granos que no los estaban liquidando, los están liquidando rápidamente, están vendiendo y pronto van a estar entrando esos dólares de acá a fin de año, porque quieren venderlos sin las retenciones adicionales. Ahí tocaste un tema clave y me parece que tiene que ver también con política. Estos silo bolsas que inventaron en algún momento, cuando existía la pelea entre el gobierno y el campo, y que les permite al campo guardar el grano y especular, ¿no? Sí. Digo, acá me parece que hay una materia política para analizar. ¿Se puede ver la posibilidad de prohibir o de limitar ese aspecto? Y de que, porque ahí hay un juego que no es el grano es mío y yo lo vendo cuando quiero. Si bien podemos verlo desde ese punto de vista, pero lo tenemos que ver desde otro punto de vista. Produce para tener un sentido económico y para que el país también crezca. Y ellos políticamente, digo, desde el punto de vista del campo, cuando digo ellos, digo el campo, porque el mismo campo se aunó en el sentido político de decir no vendemos, ¿no? Digo, ¿esto es para analizarlo? Es para analizarlo, lo que pasa es que creo que ahí
tendremos que hablar con gente más que experta, porque cuando hablamos del campo, acá hay una cosa que a veces juega por caminos contrarios. Por ejemplo, las grandes acopiadoras son las que le compran las producciones a muchos pequeños. Y en realidad, los que después retienen eso, o sea, se lo compran también a los pequeños, y de golpe ellos son los que hacen las grandes especulaciones, los que retienen la liquidación, etcétera. Es un tema para evaluar. Yo creo que dando incentivos adecuados, y primero dándole la obligación de liquidar, o sea, en corto plazo liquidar, y quizás podés fomentarla de otra forma. Así, bueno, si lo liquidás de acuerdo a cómo liquidás o de acuerdo a cómo vendés el grano, tenés una retención adicional, o te hago una retención menor porque lo haces por pronta venta, ¿no? Buscar un incentivo de que haya pronta venta, entonces vos te garantizás un flujo de ingreso de dólares de alguna manera, podría ser una fórmula. Pero me parece que ya solamente con el hecho de obligarlos a liquidar en un plazo razonable, y por el otro lado, ponerle límites al ingreso de dólares financieros y a la salida, o sea, si vienen dólares financieros que tengan que estar como mínimo un año, que tengan un encaje, por decir un 30%, entonces ya se va limitando esto. Entran más y entran menos de aquellos que nos hacen daño. Bien. Entonces esas son medidas que estaban previamente. Estaban previamente, hay que decirlo. Tal cual. Es como un amortiguador que no hace que la economía pegue cimbronazos, ¿no? Exactamente. Al limitar. Claro. Y por último, lo que quería decir con inflación y reactivación, que van juntas, esa va a ser quizás la gran temática del Consejo Económico Social, que se supone, hay rumores de que podría ir la Baña padre a coordinarlo. Acá es donde se van a tratar de generar los acuerdos entre el gobierno, los sectores del trabajo y de las empresas, para tratar de acordar precios y salarios. También ahí van a tener que acordarse tarifas y precios regulados, porque también generan la formación de precios y expectativas. Va a haber que sentarse a hablar de impuestos, ahí van a tener que poner sobre la mesa. Bueno, vamos a hacer... ¿Qué pensás que debería pasar con las tarifas? El gas, la luz... Yo soy muy contrario a la dolarización de las tarifas. Bueno, eso por un lado, una pero cuestión conceptual. El nivel actual, yo creo que hay que bajarlo. Hay que bancarlo, como mínimo bancarlo, y pensar quizás en bajarlo, o por lo menos no aumentarlo, y darle un tiempo a que se reacomode y que se pueda estudiar una política diferente. Bien. Porque esto es muy importante, y no lo dice, y yo veía al presidente en su momento y me enojaba mucho cuando explicaba que no tenemos nada que hacer porque los precios del petróleo y del gas son en dólares, de la energía son en dólares. Y yo decía... Era muy necio eso, ¿no? Pero es una cosa de locos. Es decir, que yo tengo un producto, un beneficio que me dio la naturaleza, y estoy obligado a comprarlo a precio de importado. Entonces, ¿cuál es el beneficio? Como si no fuese mío. Claro, como si no fuese mío. El precio es el de importación. Entonces estamos locos. Es más, las ventajas comparativas que tienen las distintas sociedades en esta competencia global, debería ser que yo me provea de aquello que tengo en abundancia y de buena calidad a un precio diferencial, comerciarlo al precio internacional afuera, porque seguramente cuando a mí me venden productos, me los venden al precio que ellos quieren y probablemente se provean de otra manera con ese. Entonces sería de necios querer vender lo nuestro internamente al mismo precio que lo vendo afuera. Entonces estoy en el peor de los mundos. Me venden tecnología y caemos en lo que hablábamos antes, la restricción externa. Lo que traemos sale muy caro en dólares y lo que vendemos es muy barato. Bueno, la energía es un punto clave. Y me parece que la energía también es materia política, en geopolítica, ¿no? Sí. Porque me parece que por ahí pasa el interés de que otros países externos más poderosos quieran que vos pagues en un país donde hay pobreza la energía como la pagan ellos, y eso no te permite crecer. Claro, es un error conceptual, táctico. Yo creo que el apalancamiento al desarrollo en la Argentina arranca con 3 variables mínimas. Primero, una economía que tenga un equilibrio macroeconómico razonable, duradero, y no es ideológico. Esto lo logró Bolivia, lo logró Brasil, lo logró Chile, lo logró Uruguay. Macroeconómico, equilibrio, y no es un tema ideológico. El segundo tema tiene que ver para mí, con una matriz productiva que arranque con energía barata y abundante para poder exportarla más cara, porque eso es el insumo básico en uno de los pocos rubros que tenemos ventaja comparativa. Estamos en el hemisferio sur, la logística es más cara, no tenemos acceso a la tecnología, no tenemos tasas de interés baratas. Lo único que tenemos es energía barata, en principio. Segundo tema, un sistema financiero
con tasa subsidiada que permita recomponer el capital de trabajo de las empresas. Es fundamental como ventaja que tenemos que autogenerarnos. Claro. Y por último, nosotros no podemos tener al 40% de la población fuera del circuito. Es como, dejando de lado las cuestiones morales, éticas, que es lamentable ver lo que es la miseria en un país rico en donde sobra el alimento. Pero más allá de eso, desde el punto de vista productivo, vos estás prescindiendo del 40% de tu capacidad de producir en términos de mano de obra posible. Gente que no puede consumir, que si le pusieran condiciones razonables de vida, la producción del país avanzaría de una manera muy importante, que equivaldría a muchos miles de millones de dólares que hoy los tenés que buscar en exportaciones. El producto bruto de incorporar esa gente gradualmente crecería muchísimo. Muchísimo más. Claro, y estaríamos pensando en un esquema. Por eso creo que una política real, diferente de pobreza, es fundamental, y todavía no se han visto modelos que nos saquen de la pobreza estructural, y tenemos siempre un modelo muy clientelar, muy de poner, digamos, tratar de sostener con planes, y no son suficientes. No se pueden eliminar, pero hay que ir a otra instancia. Bueno, se aprobó la ley de góndolas, muy rechazada por los super e hipermercados, ¿no? La ley de alquileres, que de alguna manera, bueno, van a poner coto a algunos abusos ahí. Pero la ley de góndolas, fundamentalmente, ¿cómo va a modificar en materia de precios y de inflación, esto que te decía Adrián? ¿Se va a notar un cambio rápidamente? Mira, hay un porcentaje importante que queda fuera de la ley de góndolas, que son los supermercados más chicos. Esto es para las superficies más grandes. Las por más un grandes, lado. Claro. Por otro lado, hay zonas grises. Por ejemplo, hablaban de los productos importados, cómo van a jugar las heladeras exclusivas de algunas marcas, por ejemplo, porque son exclusivas. Yo creo que acá hay varias cuestiones que hay que profundizar. Me gusta la ley de góndolas, estoy a favor de darle un espacio, una superficie. Va a haber que controlarlo, porque hemos visto muchas propuestas de, por ejemplo, los proyectos de precios cuidados, todo, que después cuando iban no había ninguno. No los ponían, claro, y hacían lo que querían. Entonces, yo tengo mucho, digamos, esas cosas las vamos a ver cómo funcionan. Ahora sí creo que lo que hay que hacer es potenciar la descartelización, tanto de la producción de productos, porque están concentradas muchas marcas en muy pocas empresas. Uno cree que son competidores y no lo son. La concentración en todo, tanto en alimentos como en productos de primera necesidad, de higiene personal, etcétera, están en 5 o 6 multinacionales que tienen todo copado y juegan entre ellos, hacen una competencia ficticia. Y después tenés a los hipermercados que destrozan financieramente a las empresas más chicas, porque le pagan a 160 días, le pagan cuando quieren, les piden plata para una promoción especial en góndola. Hay una serie de cosas. Entonces yo creo que nosotros, estratégicamente, además de regularlos, tanto a uno como al otro, tenemos que generar conciencia de competencia en el consumidor para que entendamos mejor la dinámica de precios, cómo buscar, pues no tenemos información, y en eso se aprovechan con estas promociones que son mentiras. Bueno, esto de que los precios más baratos tienen que estar a la altura media, ¿no? Sí, eso esto es interesante, digo, sí. Y también escuché de parte del otro lado, del lado del hipermercado, la queja de, bueno, vamos a tener mayores costos para lo que es la reposición y pérdidas, porque por ahí se va a vender el producto que no nos da más ganancias. Bueno, esto era el argumento que decían, como que los perjudicaba económicamente. Sí, yo creo que, a ver, van a tener que adaptarse. Yo por eso insisto mucho en que cuando al consumidor se le enseñan algunas pautas de cómo operan los supermercados, para que el consumidor esté avivado, también los controles son muy importantes. Pero también creo que no hay que dejar de lado la posibilidad de fomentar mercados de cercanía, en donde aparezcan las marcas más de las pymes, en donde aparezca otro esquema de comercialización más amigable al consumidor, y por otro lado tratar de generar una nueva serie de empresarios pyme abocados a participar cada vez con más fuerza en estos mercados que están tan concentrados de productos. Claro, ¿no? Claro, la descentralización, porque esto que vos hablabas, que se está hablando, ¿no? En este plan de emergencia alimentaria, esto de desmonopolizar la concentración de la producción y de la distribución, ¿no? Digo, la leche que sale de la provincia de Buenos Aires, de la parte sur, del extremo más inferior, llega
por ahí a la capital federal a ser procesada y después se distribuye de ahí otra vez al mismo lugar. Entonces todo esto, digo, es de ida tiene un costo, de vuelta tiene otro. Claro. Todo esto es un costo que se eleva innecesariamente. Exacto. Sí, yo creo que acá hay que fomentar la creación de un empresariado nacional pyme que empiece a tallar en la producción de alimentos y productos, y la comercialización de cercanía es fundamental. Esto también le puede servir a los gobernadores y a los intendentes de distintos distritos para poner en marcha la economía popular hacia algo productivo, transformar lo que es asistencialismo puro en procesos productivos locales. Claro. Interesante eso. Ojalá que se desarrolle eso, porque me parece que es una de las políticas económicas más, ¿cómo decirlo? Que pueden llegar a cambiar muy rápidamente este esquema, bueno, nocivo, ¿no? Nocivo. Alexis, bueno, te agradecemos por favor, haber estado acá, hablamos de todo un poco, pero siempre quedan temas, viste, que en materia económica es muy amplio el abanico. Así es. Bueno, te agradecemos la visita, nos estamos despidiendo.